Señor expresidente Fox, volvamos al caso de México, específicamente a las elecciones presidenciales que surgieron en su país este año. ¿Usted cree que esto fue un referendo a la gestión de Felipe Calderón, estas votaciones? Finalmente al Partido de Acción Nacional no le fue muy bien, únicamente obtuvo una cuarta parte de la votación. Quizás eso es un mensaje directo que esa política, digamos, de seguridad que lideró el presidente Felipe Calderón no es la que quieren los mexicanos. Sí, tu pregunta es muy interesante y como tal la respondo. Efectivamente, en una nube de desinformación se ha establecido en la opinión pública que mi partido, el Partido Acción Nacional, es el que necesita una refundación. Yo creo que esa es una conclusión totalmente equivocada. A mí me parece que tuvo un peso importante en el votante, precisamente la política que se siguió en materia de droga y sobre todo la violencia y la enorme cantidad de personas muertas, las violaciones una tras otra a los derechos humanos que ha cometido el ejército mexicano, y al final para enterarnos que el ejército mexicano tampoco es puro y fuera de toda culpa. Hoy hay varios generales acusados de estar coludidos con el narcotráfico. Así que me parece que hay que cambiar la estrategia. Yo espero que el próximo gobierno lo haga de otra manera. Ahora, el resultado electoral al final planteó un ganador. Y aquí me voy a otro punto que es fundamental. Llevamos 18 años en México de un pleito constante, parece perros y gatos, cada partido político contra el otro, que el azul, que el colorado, que el amarillo. Y lo único que hacen es impedir que la nación tenga consensos, tenga unidad y camine hacia adelante. En 18 años no hemos podido tomar las decisiones fundamentales que permitirán que el país regrese a su liderazgo internacional, que es una reforma fiscal, energética, laboral y una revolución educativa. Si no hacemos eso, no vamos a caminar de frente y recuperar nuestra posición. Por eso necesitamos gobiernos que dentro de la democracia sean fuertes, tengan capacidad de hacer, tengan capacidad de resolver y de tomar decisiones, y no tengamos siempre congresos manejados por partidos políticos que se dedican a poner zancadillas, obstáculos, siempre el no y jamás el bien de la nación. No, y de alguna forma esa es la noticia principal en ese momento en México, que son esas reformas estructurales que va a liderar en el Congreso el presidente electo Enrique Peña Nieto. Quisiera preguntarle sobre eso, el apoyo que usted le dio al actual presidente Enrique Peña Nieto. Usted en América Latina fue reconocido por haber sido ese líder político que permitió ese cambio en la democracia mexicana, pasar de la hegemonía política que tenía el partido, el PRI, y que sostuvo durante varias décadas en México. Y usted pues, lideró durante 6 años ese cambio. Ahorita usted es el expresidente que apoya al PRI. ¿Cómo explicarle a América Latina ese cambio de posición suyo? Bien, yo creo que me tocó ganar 3 veces pensando en México. La primera, el 2 de julio del año 2000, donde logramos sacar al PRI de Los Pinos y echar para afuera a un gobierno que fue autoritario y se había convertido en muy corrupto. Segunda victoria fue cuando en la elección del presidente Felipe Calderón se logró que nuestro Hugo Chávez, nuestro personaje con las mismas tesis y filosofía, yo le llamo López Chávez a López Obrador, logramos que no fuera quien ganara en esa elección. Y tercero ahora, porque ahora pensando en México a mí me parece que la mejor carta precisamente la representó el hoy presidente electo, el más convincente, pero además quien fue el único que a lo largo del proceso pudo mostrar que iba a ganar con una mayoría suficiente para poder tener gobernabilidad. El país no puede perder otros 6 años sin hacer las reformas. Yo espero que mi partido, el Partido Acción Nacional, actúe con sensatez, sea una oposición leal al país y esté de acuerdo en las reformas que nosotros mismos propusimos. Las propuso el presidente Fox, la reforma en energía, la reforma fiscal, la reforma laboral y la revolución educativa. Las propuso el presidente Calderón del Partido Acción Nacional, las mismas reformas. Si somos congruentes, ahora el Partido Acción Nacional debía de acompañar a la nueva administración
a llevar a cabo estas reformas que son tan, pero tan indispensables para el país. Presidente Fox, pero si su partido no apoya este tipo de reformas, ¿usted se apartaría de su colectividad o cómo sería su posición? Porque si el partido va a hacer oposición y usted acompañó al candidato Peña Nieto, ¿en qué posición política va a jugar usted en estos 6 años? A ver, comparando con fútbol, que nos gusta tanto a los latinoamericanos, hay quien le va al equipo tal, al de Cartagena, quien le va al de Bogotá, quien le va al otro, pero todos le vamos a la selección nacional. Yo creo que en materia política está bien que seamos miembros de un partido político, que compartamos su ideología, pero por encima de los colores partidistas y la ideología partidista debe estar el bien de la nación. Y ese es mi guía, es lo que me conduce. Acabo de regresar de Asia, estuve en China, he estado en India, voy a regresar, Japón, Tigres del Asia. Allá el tema de las ideologías ya no se discute si es de centro o es de izquierda o si es de derecha, sino se discute cómo se generan empleos, cómo se hace una revolución educativa y de capital humano, cómo se logra tener seguridad, armonía, paz, tranquilidad en un país. Entonces yo creo que los temas nacionales, las estrategias de país, tienen que estar por encima de los colores. Y esa es la postura que yo he adoptado y a la cual invito a todo mundo. Tenemos que ser más que respetuosos con el futuro de nuestro país, tenemos que ser constructores de naciones exitosas en Latinoamérica y la manera de hacerlo es esa, tener políticas de Estado, políticas de nación, antes que políticas de partido. Los homicidios en México aumentaron un 160% entre el 2006 y el 2011. Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó su estrategia para combatir el crimen organizado, el registro de muertes pasó de 10.452 en el 2006 a 27.200 en el 2011, de acuerdo a un estudio revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México. Estas cifras, que no contemplan específicamente la cantidad de muertes ocasionadas por la guerra contra el narcotráfico, son un contraste con los números proporcionados por el gobierno, que le atribuyeron hasta septiembre del 2011 47.515 asesinatos al crimen organizado. A las frías estadísticas se suman las publicadas por el semanario Z de Tijuana, que a mayo de este año contaba 71.804 ejecuciones como consecuencia del accionar del crimen organizado. Año por año, estas son las cifras. Ejecuciones de 2007 a 2012. Fuente: Semanario Z. 2007, 2.826 ejecuciones. 2008, 6.837. 2009, 11.753. 2010, 19.546. 2011, 24.068. Hasta el 30 de abril de 2012, 6.774 ejecuciones. ¿Usted cómo cree que va a ser esa política de lucha contra el narcotráfico del nuevo presidente de México? Bien, yo creo que, por lo que he conversado con él, tiene clarísimo que hay que cambiar la estrategia para obtener más resultados y tener menos violencia en el país. ¿Cómo le va a hacer? Está estudiando y estructurando. Entiendo que está recurriendo a gentes muy expertas aquí en Colombia e igual en otros países, porque México tiene que salir de esta trampa. No hay en escenarios de violencia la oportunidad para que cada persona rindamos nuestro mejor esfuerzo, para que cada institución sea lo más eficaz posible. En ambientes de violencia, en ambientes de crimen, no podemos dar ese mejor resultado. Hay que construir entonces escenarios, como ya lo hizo Colombia, aunque siguen los homicidios, aunque sigue la producción de guerrilla, aunque sigue la producción de droga aquí, lo que se ha logrado ya es en la superficie una situación de mucho más armonía, de mucho más tranquilidad, de mucho más paz. Y entonces te encuentras tú al Consejo de Cámaras, por ejemplo, te encuentras esta reunión donde 700 personas, líderes en el país, vienen a Cartagena a deliberar cosas constructivas, no vienen a hablar de la guerrilla o hablar de la droga, vienen a hablar de productividad, de eficiencia, de innovación, vienen a hablar cómo enfrentar el riesgo climático. Eso es lo que tenemos que hacer la sociedad y los ciudadanos. Mientras estemos en un ambiente de violencia, no es posible
que ni el presidente piense con tranquilidad, ni cada uno de los ciudadanos. Entonces México tiene que salir de esta trampa. Yo confío en que la próxima administración lo va a lograr, porque repito, hay que remover este obstáculo que nos impide crecer como pudiéramos hacerlo, que ha deteriorado la imagen del país. Tú mismo me lo estás diciendo aquí, la imagen de México hoy es de sangres, de violencias, de muertes, de crimen, y la gente se pregunta, ¿qué pasa en México? ¿Están bebiendo mucho tequila o qué les pasa a los mexicanos? La verdad es que, como ya señalé, es un tema que no nos corresponde, pero que sin embargo tenemos que resolver cuanto antes. Señor expresidente Vicente Fox, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche, NTN 24, y estas declaraciones que nos ha entregado para todo el público de Colombia y de América Latina. Bravo Colombia, duro. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos para debatir con una representante del partido oficialista, el saliente gobierno de Felipe Calderón, la posesión de Enrique Peña Nieto y los retos que tiene dentro del nuevo gobierno el Partido Revolucionario Institucional.